Cuando nosotros nos devolvemos al primer siglo, en el primer siglo, en la época cuando vivió Jesús, había muchas religiones, había muchas filosofías, inclusive había muchos partidos o líderes políticos que tenían seguidores. Todos esos seguidores en el primer siglo eran llamados discípulos. Eran personas que estaban comprometidas con una persona o comprometidas con la causa que esa persona defendía. Y el proceso por medio del cual estos discípulos eran desarrollados y estos discípulos eran madurados se le denominaba y se le denomina discipulado. Es el proceso de crecimiento y desarrollo de un discípulo. Y les comento esto, pues obviamente porque es importante conocerlo de cultura general, pero porque también así en el Nuevo Testamento es como se le llama a aquellos que siguen a Jesús, a aquellos que se identificaron con su causa, a aquellos que decidieron defender y aprender de su mensaje. El mismo Jesús los llama así. En Mateo 28, 19 al 20, es un texto muy importante que se llama la Gran Comisión. Jesús los llama así. Quiero que vean cómo dice. Jesús había estado con ellos 3 años y después, antes de ascender a su Padre, dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos. Le está hablando a discípulos, diciéndoles que hagan discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No tengan miedo porque yo los voy a acompañar. Pero es muy importante que veamos la maduración y el proceso normal del discipulado. Estas personas habían estado, estas 11 personas, porque recuerden que Judas se había quitado la vida, estas 11 personas habían estado con Jesús en un periodo de tiempo, habían compartido con Jesús, habían recibido sus enseñanzas por un periodo de tiempo y después Jesús les dice: ok, ahora que ustedes estuvieron conmigo un periodo de tiempo, ahora que quiero que estén en un periodo de tiempo con otros. Y que los hagan discípulos y que les enseñen. ¿Y qué es hacer discípulos? Enseñarle todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Ese es, como dicen los jóvenes de ahora, el flow normal de la vida cristiana. Seguir a Jesús y hacer seguidores de Jesús. Entonces la pregunta para mí, la pregunta para ustedes: ¿en qué parte está usted? ¿Está siguiendo de muy cerca a la persona de Jesucristo? ¿Siguiendo a alguien que lo lleva a estar cerca de la persona de Jesucristo? ¿O está haciendo discípulos? Deberíamos estar solo en alguna de las dos o haciendo las dos. Entonces, ¿cuál es el objetivo mundial, global de la misión de Jesucristo? Hacer discípulos. Jesucristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados en la cruz, en sustitución nuestra, y para empezar un grupo llamado discípulos que llenara la tierra. Entonces, hasta ahora los que hemos llevado la campaña también los entre semana o solo hemos venido aquí los fines de semana, no importa. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Estamos aquí en la tierra para adorar a Dios, para darle gloria a Dios. Estamos aquí en la tierra para vivir en comunidad y en compañerismo. Y estamos aquí en la tierra para ser como Jesús y para ser discípulos. Ahí estamos en nuestra campaña. Y siempre es bueno cuando estamos estudiando algún concepto así, verlo en toda la Biblia. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento rápidamente acerca de los discípulos? Y es rápidamente porque utiliza poco la palabra.
Digamos, en Isaías capítulo 8, en el versículo 16, vean cómo Isaías lo utiliza. Dice, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es en un contexto de educación que se habla de un discípulo, en un contexto de que algo fue transmitido y eso que se fue transmitido debe de ser bien guardado y bien aprendido. En el libro de Samuel, en el libro de Esdras también se utiliza la palabra discípulos y se utiliza alrededor de la transmisión de sabiduría. Y vean lo que dice Levítico 26:12. Caminaré entre ustedes, dice el Señor, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo creo que esa es la mejor manera en que podemos resumir lo que significa ser un discípulo en el Antiguo Testamento. Dios es el Dios y el Señor del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está llamado a seguir sus leyes, a seguir su acompañamiento y a reaccionar en sus revelaciones y a guardarlas en su corazón. Esa es como la mejor imagen de un discípulo que tenemos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel junto con Dios. O sea que ya tenemos más o menos formando una definición de qué es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Alguien que de alguna otra manera, no sé por qué yo me lo imagino calladito, aprendiendo. Alguien que está cerca de su maestro para aprender, alguien que obedece y que guarda lo que se le transmite. Pero según esta definición hay que tener cuidado porque podríamos ser discípulos de muchas personas o de muchas causas. Ser un discípulo es un aprendiz, es alguien que obedece, es alguien que admira, es alguien que escucha, que guarda una enseñanza, pero puede ser de cualquier cosa. Debemos de asegurarnos que somos discípulos de Jesucristo, que es a Él a quien obedecemos, que es a Él a quien le damos el único lugar de privilegio y de señorío de nuestras vidas. Algo que pasaba en los tiempos de Jesús, ya para avanzar un poco y llegar al Nuevo Testamento, es que los rabís y los fariseos que tenían discípulos andaban con ellos por mucho tiempo y hacían transmisión oral a los discípulos. Constantemente les hablaban y había una repetición de las enseñanzas que se iba transmitiendo oralmente. Y esto es un componente muy importante para un discípulo, porque un discípulo tiene que contener y guardar lo que se le transmite. Y nada de lo que usted y yo aprendamos, nada de lo que usted y yo escuchemos y se nos transmita, va a ser bien procesado y guardado en nuestro corazón y en nuestra mente hasta que nosotros lo transmitamos de nuevo. Por eso es que el proceso de un discípulo no es solo la parte de aprender, sino es la parte de hacer discípulos después. La charla de hoy a nosotros posiblemente se nos olvide para mañana en la mañana. Pero sería algo muy diferente si hoy al mediodía le contamos a alguien de varios aspectos de la charla de hoy. Todo cambia cuando nosotros transmitimos de vuelta lo que se nos ha dado. Y ese es un concepto muy importante. ¿Cómo se ha preservado tanta sabiduría a través del tiempo? Digamos, en el mundo judío, si muchas cosas se transmitían oralmente, porque se transmitían y se transmitían y se repetían y se comunicaban y se compartían una y otra vez. La Biblia habla de esto en todo lado, que compartamos lo que estamos aprendiendo. Ojalá aquí todos hoy, después de esta enseñanza, tengamos la responsabilidad de compartir y transmitir lo que ya hemos aprendido. Los primeros discípulos
de Jesús los encontramos de buena manera, de manera cronológica. Los discípulos de Jesús, si los queremos encontrar de manera cronológica, tenemos que ir a Juan 1 del 35 al 50. Y esto es así: había unos discípulos siguiendo a Juan el Bautista y después aparecen aquí, Juan 1, 35. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, Juan el Bautista, con dos de sus discípulos, y al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. ¿Verdad? Siguieron a Jesús. No, devuélvete un toque, porfa. Jesús se volvió y al ver que lo seguía, le preguntó: ¿qué buscan, Rabí? ¿Dónde te hospedas? Vean qué interesante que ellos ya sabían que si ellos querían seguir a un rabí, si ellos querían seguir a Jesús, involucraba mucho tiempo, involucraba estar con él, inclusive a pasar la noche. ¿Dónde te hospedas? En estos momentos uno le dice: ¿dónde te hospedas? Y uno dice: ¿y qué te importa? Pero en aquel momento era tan claro el proceso del discipulado, de hacer vida juntos, que ellos le dicen: ¿dónde te hospedas? Y él les dice: vengan a ver. Les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús. Vean qué interesante esto y qué poderoso. Ayer estábamos orando por esto, porque Dios hiciera algo en nuestro corazón acerca de traer otras personas a Jesús. Una de las demostraciones más claras de que yo soy un discípulo, de que yo estoy siguiendo a Jesús, es de que invito a otros a seguir a Jesús. Y eso es lo que hace Andrés. Encontramos al Mesías. Pedro, ¿querés venir? Es algo que invade nuestro corazón y algo que necesitamos comunicar. Un discípulo invita a otros a seguir a Jesús, porque ha encontrado lo más importante de su vida. El proceso de seguir a Jesús es de imitarle. Dice Efesios 5:1: imiten a Dios como hijos muy amados. Hay un material que se llama Saturados, bueno, se llama Saturate en inglés, pero quiero leerles una definición que tienen de lo que significa el discipulado, el proceso de madurar como un discípulo, que es muy buena. Dice: el discipulado es el proceso continuo de someter toda nuestra vida a Jesús y verlo a Él saturar, palabra escogida, saturar nuestra vida entera y todo nuestro mundo con su presencia y poder. O sea, un discípulo es alguien que está saturado con la presencia y el poder de Jesús. Un discípulo no es alguien que de vez en cuando tiene algún tipo de relación con Jesús. Un discípulo es alguien que quiere siempre estar relacionado con la presencia y con el poder de Jesús. Y vean qué interesante la palabra continuo. Proceso continuo, en la mañana, al mediodía, en la tarde, lunes, martes, miércoles. Estamos siguiendo a Jesús. Nuestra vida se trata de una misión: seguir a Jesús y ayudar a que otros lo sigan. Es importante que nos recordemos que cuando Jesús empezó su ministerio tenía muchos seguidores. En Lucas 6:17 vemos un ejemplo que dice que Jesús bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Pero lo interesante es que conforme avanza el proceso de Jesús en su ministerio, esta gran cantidad de discípulos se empieza a hacer cada vez más pequeña. Vean lo que dice Juan 6:60 y el 66. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil.
¿Quién puede aceptarla? Y vean lo que dice el 68, porfa. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo pocas personas, cuando entendieron cuál era el propósito de Jesús al discipularlo, se quedaron con él. Porque hay una gran diferencia en andar ahí cerca de Jesús y querer seguirle de una manera superficial, o en ser su discípulo, en estar en un proceso continuo y saturado de su presencia y de su poder. Pareciera que aquí, antes de Juan 6, el agarre de muchos de estos discípulos era un poco suelto de Jesús. Estaban viendo, a ver, ¿verdad? ¿Se acuerdan que querían pan y Jesús hacía milagros chivísimas? Entonces era como súper atractivo, entonces era un agarre un poco suelto. Pero el agarre de Pedro es totalmente diferente. Pedro está agarrado a Jesús y dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces pareciera que ser discípulo, a ser alguien que anda por ahí, la diferencia está en el agarre de que Jesús me da vida eterna y Él me da salvación, o Jesús me puede dar cosas de este mundo. Hay que tomar muy en serio nuestro compromiso con Jesús y decidirnos cuál va a ser. Todo aquel que quiera ser mi discípulo debe cargar con su cruz y seguirme. Vean lo que dice en el Salmo 73. Estaba leyéndolo el otro día y expresa perfectamente bien el corazón de un discípulo, alguien que quiere seguir a Jesús. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Oh Dios, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Ven la diferencia? No es Jesús, dame una herencia. Es Jesús, tú eres mi herencia. El discípulo ha podido llegar a ver que Jesús es el tesoro, no las cosas que Jesús nos puede dar. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien, ¿qué es el bien para vos? ¿Qué es el bien? El bien para mí es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Ese es el corazón de un discípulo. Siguiendo con lo que les dije, que Jesús tenía discípulos, seguidores de verdad y personas que andaban alrededor. Podríamos decir que eran discípulos y que era la multitud. Había personas que veían a Jesús como su maestro. Vean lo que dice Lucas 5 del 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente de la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y eche allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo dices, como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron y tuvieron una pesca increíble. El discípulo de Jesús obedece a Jesús aunque no tenga ningún sentido. Señor, hemos pescado toda la noche, la pesca no está nada buena. Pero como vos decís, vamos a salir a pescar otra vez. El discípulo llega a confiar en el señorío y en la soberanía y en el poder de su maestro. Y entonces solo agacha la cabeza y dice, vamos. Me pregunto dónde estaremos nosotros. Ahí en el folleto de la campaña subrayé, inclusive le mandé un mensajito a varias personas donde Rick Warren decía,
obediencia que no es instantánea es desobediencia. A mí me pasa con mi hija todo el tiempo. Nunca me obedece. Porque lo hace como, puede ser que lo llegue a hacer a los 3 minutos, pero eso ya no es obediencia. Porque ella cree que ella confía en sí misma, ella cree que a los 3 minutos es mejor que a los 3 minutos antes. Pero como yo soy mayor que ella y tengo un poquito más de sabiduría, yo sé que es mejor antes. Y así es con el Señor. Un discípulo entiende lo que Él diga, tenga sentido o no, yo lo debo de hacer. Porque Él es Dios. Había 2 costos. Podríamos resumir que hay 2 costos en ser un discípulo. El primer costo implicaba dejar la vida antigua. Vengan y sean discípulos míos, dejen las redes, dejen de pescar y vuélvanse mis discípulos. Dejar la vida antigua. Y la segunda, comprometerse con Jesús. Marcos 8, 31 al 34. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad Jesús. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les digo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo, que ponga su forma de pensar detrás y empiece a pedirme para pensar parecido a mí. Vean qué increíble, ¿por qué Jesús reprende a Pedro de una manera tan fuerte? Porque Pedro de alguna manera le está diciendo a Jesús, no, Jesús, sufrir o que te pase algo a vos o que nos pase algo a nosotros o tener algún... No. ¿Verdad? Pedro le está diciendo, Jesús, pero yo pensé que todo iba a ser tuanis y fácil y vamos, ¿por qué te estás poniendo así como tan serio? Y entonces Jesús le dice, el que quiera, ¿verdad? Ese es el punto. Jesús va al punto y le dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse. Porque actualmente, en el lugar donde vivimos, en la era en que vivimos, todo se trata del hombre en el centro, no Dios en el centro. Entonces por eso es que son tan atractivas ciertas filosofías y religiones y prácticas actuales, porque todo se trata de nuestra comodidad. Pero no hemos entendido que eso no es lo mejor para nosotros y no nos va a llevar a ningún lado. Jesús les dice, yo voy a tener que sufrir y voy a tener que pasar por un montón de cosas. Y si ustedes son mis discípulos, van a ser igual que el maestro. Y entonces Pedro dice, ¿cómo? Y Jesús le dice, no, Pedro, es que así es la cosa siendo mi discípulo. No todo es color de rosa, hay un montón de cosas increíbles, pero vas a tener que dejar atrás un montón de falsas creencias. La pregunta para mí sería, Rodrigo, ¿ya te diste cuenta que seguir a Jesús es la puerta angosta? Es la mejor puerta y es la única, de hecho. Pero ya te diste cuenta que no se trata de tu comodidad y solo de tus bendiciones. Eso lo tiene que entender un discípulo. Me da risa porque cuando Jesús llega donde Natanael, le dice, te vi en un árbol haciendo tal y tal cosa.
Y Natanael se impresiona demasiado porque dijo, había que impresionarse, solo había que ser omnisciente para darse cuenta de eso, porque Jesús no estaba con Natanael cuando estaba en el árbol. Entonces impresiona a Natanael y él le dice, wow, verdaderamente usted es el Hijo de Dios. Y lo que le dice Jesús es, si te impresionas de esto, no tenés idea de las cosas que te esperan. Y me encanta porque ese es el proceso del discípulo. Si hasta el momento hemos visto algo maravilloso de Jesús, ¿se imaginan las cosas que nos esperan mientras caminamos con Él? Si hasta el momento hemos experimentado la gloria de Dios, hemos experimentado algo increíble, algo dulce, algo poderoso de parte de Él, ¿qué es lo que vamos a experimentar dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 15 años, cuando vamos siendo cambiados de gloria en gloria? Ese es el proceso de un discípulo. El estilo de Jesús y el estilo de aquella época era un caminar, un ministerio itinerante, un ministerio que se iba moviendo geográficamente y todos los discípulos iban detrás de él. Y eso todavía sigue siendo el consejo nuestro para toda la iglesia, porque es el consejo que da la Biblia. Si queremos hacer discípulos, necesitamos meterlos en nuestras vidas y que vayan con nosotros en nuestras vidas. Hacer discípulos no es un proceso académico. Hacer discípulos involucra estudiar y leer cosas, pero involucra sobre todo el compartir y el compañerismo con otros. Si usted quiere hacer un discípulo, tendrá que meterse en la vida de alguien y compartirla con alguien. O si usted quiere hacer discípulos, tendrá que meter a esas personas en su vida. Y no es nada cómodo, pero es chivísima. Se expone uno. Yo invito gente a la casa y me ven cómo trato a mi esposa y me ven cómo trato a mi hija y me ven en mi intimidad y es capaz que me sale más bien el tiro por la culata, ¿verdad? Mejor no invitar a nadie a mi vida y todo el mundo cree que soy así, guapísimo y bien portado. Pero ¿saben qué? Si yo hiciera eso, no hiciera discípulos. Porque los discípulos se hacen cuando uno está codo a codo, cuando lo ven a uno como trata uno a la chiquita, cuando lo ven a uno como la pasión de uno por ciertas cosas, como uno vive, como uno reacciona, donde uno gasta la plata y le explica uno al discípulo. Me pregunto si alguno de ustedes que conoce a Jesús ya por más de un año ha pensado en hacer eso. El otro día llegó un muchacho, bueno, un adulto de 40 años y me hace, Rodri, necesito un mentor, ¿me puedes ayudar a conseguir uno? Y yo estuve tan feliz. Porque ser un discípulo, como lo vimos antes, es algo continuo, es algo de estar saturados. No puede ser algo de venir a la iglesia los domingos. Vamos, piénselo así. Si escuchamos de Dios 1 hora a la semana, ¿cuántas horas tiene una semana? Un montón. $168, pero escuchamos una. El discípulo era aquella persona que, Jesús, ¿a dónde vas a dormir? Y todos nosotros, pero qué cosa más rara. No, es que dormirse, levantarse, desayunar, caminar, ir a la montaña, estar con la gente, meterse al barco. Pero ¿estamos en el tiempo de Jesús? No, yo sé que no. Yo sé que allá no es normal llegar donde la esposa y decirle, voy a estar 3 años con un maestro. Antes era normal, pero ¿qué hacemos para por lo menos empatar la cosa? ¿Qué hacemos como para buscar cómo hacerlo en el 2019? ¿Cómo estar creciendo con alguien o cómo estar ayudando a crecer a otros? Quiero decirles 3, vamos a ir terminando con
con varios puntos, varias características de la vida de un discípulo, pero quiero darles 3 rápidas que encontramos en el libro de Juan. Un discípulo, esto es una característica de un discípulo es un adorador, y recuerden que adoración no, digamos, tiene que ver con música, tiene que ver con toda nuestra vida. Un discípulo es un adorador exclusivo, y de hecho eso que acabo de decir se repite, porque adorador es alguien que tiene su corazón metido en una cosa, pero digámoslo así para que todo el mundo entienda. Un discípulo es un adorador exclusivo. Jesús le dice a la mujer samaritana que lo que él busca es que lo adoren en espíritu y en verdad, con todo el corazón. Yo tengo un Señor, yo tengo un maestro, yo tengo quien es el que me dice cómo vivir y estoy totalmente devoto a Él. Se llama Jesucristo. Soy un adorador exclusivo de Él. Eso es lo primero, la característica de un discípulo. ¿Verdad? Ayer estábamos en el chat de la familia y ayer jugaba Costa Rica, por si no sabían. Y pone mi mamá, mi sobrino se llama Antonio, le dicen Toyo, y vive en México. Entonces pone mi mamá, ¿y con quién va el pancista de Toyo hoy? Porque siempre se cambia, dice que es liguista, pero a veces no, yo lo convenzo de que sea sapricista y siempre anda ahí, ¿verdad? Bueno, pues, está bien, tiene 5 años, 6 años. Entonces le hace, no es que mi familia tomamos fútbol muy en serio. Y entonces hace mi mamá, ¿y con quién va el pancista de Toyo hoy? ¿Verdad? Porque Toyo vive en México, sus compañeros son mexicanos, habla ya como mexicano. Y les voy a decir una cosa desde el fondo de mi corazón. Yo no quisiera que yo ni nadie de esta comunidad sea considerado un pancista en cuanto a quién sigue en su vida. Porque necesitamos estar definidos si vamos a ser discípulos de Jesucristo o no. Un discípulo es un adorador exclusivo. 2, un discípulo es un sirviente. Vean lo que dice Jesús en Juan 13, 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, después de lavarle los pies a los discípulos en la última cena, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Un discípulo que hace discípulos también se dedica a servir, a lavar los pies. Nosotros tenemos el chip de que en el mundo en que vivimos, el que hace discípulos, el que coachea, el que está liderando, está así para que le laven los pies. Pero Jesús vino a hacerlo diferente. Dijo, si usted quiere hacer discípulos, ¿sabe cómo se hace? Lavándole los pies, sirviéndoles, ayudándoles, estando ahí para ellos. Entonces un discípulo es un adorador exclusivo y un discípulo es un sirviente. Reunión de voluntarios. Domingo a las 9 de la mañana en Viña. Nadie llegó. Llegaron 4. Necesitamos ayuda con el café. Tenemos Wipipía. ¿Quién va a Wipipía? Y aquí me estoy poniendo intenso. Voy a ver qué tengo. No sé qué podré tener ese fin de semana de Wipipía. No, es la actividad de la comunidad a la que asistimos. Voy a ver qué acomodo, porque de fijo tengo que ir. Voy a ver qué acomodo, porque quiero ir al estudio de Biblia y no perdérmelo.
Voy a ver qué acomodo porque quiero ser un discípulo. Quiero que mi vida toda esté enfocada donde tiene que estar enfocada. Quiero servir. ¿Qué hay que hacer en la viña? ¿Y qué hay que hacer en el barrio? ¿Qué hay que hacer en San José? En el nombre de Jesucristo. Porque soy un discípulo, entonces yo sirvo. Y tercero, el discípulo es un testigo. Hemos visto que un discípulo tenía que ver siempre con un proceso de educación y con un proceso de transmisión. Si yo soy un testigo, yo transmito y doy testimonio de lo que he experimentado y lo que he visto. Nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Según lo que vimos hoy al principio, cuando Jesús dijo vayan y hagan discípulos y bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Cuando lleguemos delante del trono de Dios, Dios no nos va a preguntar qué hicimos con nuestra plata, no nos va a preguntar qué hicimos con nuestros deportes, no nos va a preguntar qué ropa nos pusimos, nos va a preguntar, ¿hiciste discípulos? ¿Y fuiste un discípulo? Vamos a estar ahí con confianza, dice el libro de Hebreos, que vamos a estar ahí con plena confianza porque Jesucristo nos ha abierto el camino, ¿no? El juicio para nosotros, el trono de Dios no nos da miedo. El trono de Dios es cuando vamos a encontrar a nuestro Padre y vamos a ser abrazados por gracia con todo el amor del mundo. Entonces supongo que Dios me va a poner en su regazo y va a ser como ponerme aquí y Él me va a decir, ¿cómo te sentiste haciendo discípulos? Adorador exclusivo, sirviente, testigo. Seguimos dando testimonio de Jesucristo después de años de conocerlo. Algo muy interesante es que Jesús hace discípulos diferentes, ¿verdad? No va y rescata a los mejores pensadores de la época. Jesús no solo viene por personas normales, que no hay ninguna, porque todos nos hemos alejado de la gloria de Dios. Jesús no solo viene por la clase media, por la clase alta o por la clase baja. Jesús viene por los desplazados, por las prostitutas, por los que tienen, se les caía la piel, los leprosos. Viene por los cobradores de impuestos. Y eso nos da una enseñanza a nosotros también que creo que estamos entendiendo aquí en la viña. Nuestros esfuerzos deben de estar no solo en hacer discípulos, personas que se parezcan a nosotros, sino en hacer discípulos en personas que no se parecen nada a nosotros. Es más fácil hacer discípulos con, voy a buscarme un sapricista que le guste jugar fútbol, no, que le guste el fútbol, que le guste hacer ejercicio, que viva por con casa y que le guste comer carne. Claro, no, y está bien, ser inteligente, conectamos rápido. Pero no. Si Jesucristo decidió dejar su trono y venir a esta cultura y adaptarse a esta cultura para encontrarnos y rescatarnos, Él nos da ese mandato a nosotros también. ¿Cómo hacemos para nosotros alcanzar a esos desplazados? Quiero terminar con 3 puntos para guiarnos un poquito en lo que se va sintiendo en el proceso de discipulado. Antes los rabís, hay dos, ya me di cuenta que no es tan claro, hay dos vertientes. A veces los discípulos llegaban donde un rabí, donde un señor y le decían, ¿te puedo seguir? O un rabí llegaba y los escogía, como en el caso de Jesús, ¿verdad? No importa cuál sea, un discípulo necesita un llamado.
necesita un momento donde él diga, quiero entrar en un proceso para ser más como Jesús, quiero entrar en un proceso para seguir a Jesús. Y yo quiero preguntarles a ustedes si han sentido ese llamado. Puede ser que su llamado no solo sea, quiero seguir a Jesús de una manera profunda y seria o buscar a alguien que me ayude a hacerlo, sino de hacer discípulos. Pero hay un momento donde uno entiende esto y se da cuenta que esta es su misión, el llamado. Después llega un momento donde uno dice, tengo que ser entrenado. Voy a aprovechar las oportunidades de mi comunidad. Voy a aprovechar las oportunidades que tengo para ser entrenado, para ser educado, para mejorar y aprender más. Vean qué definición más increíble de discipulado la que nos da Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, eso es un discípulo, eso es el discipulado. Vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser todo, en todo como aquel que es la cabeza. Entonces, ¿qué oportunidades puedo tomar yo que me ofrece la viña o que me ofrece, no necesariamente tendría que ser aquí, pero qué oportunidades puedo tomar donde puedo vivir la verdad con amor para crecer a la estatura de Cristo? Tenemos estrategias para perder peso, tenemos estrategias para cambiar de carro, tenemos estrategias para pagar deudas, pero no tenemos una estrategia para crecer a la estatura de Cristo. Nadie se va a poner más contento que un líder aquí de la viña o que un pastor de la viña, que alguno llegue y le diga, quiero tener una estrategia para vivir el amor y crecer a la estatura de Cristo. Y el tercero, ¿verdad? Y el llamado, ser entrenados, ser enviados. Todos nosotros hemos sido enviados a ser discípulos, a compartir lo poquito o lo mucho que sabemos. Es tener ese peso que Jesús le da a uno. Es llevar a cabo la misión. Podemos ser dos personas. Aquellos que dicen, Señor, hágase tu voluntad. O aquellos a que Dios les dice, haga lo que le dé la gana. Yo quisiera ser, y le pido a Dios que todos nosotros quisiéramos ser los que decimos, Señor, hágase conmigo tu voluntad, envíame. Quiero cerrar con una frase muy linda de C.S. Lewis que dice así: toda la oferta del cristianismo, toda la oferta que el cristianismo hace es esta: que si dejamos a Dios hacer su voluntad, podremos compartir la vida de Cristo. Si la compartimos, estaremos compartiendo una vida dada por Dios, no hecha, que siempre existió y siempre existirá. Cristo es el Hijo de Dios. Si nosotros decidimos vivir su vida, también compartiremos esa vida como hijos de Dios. Amaremos al Padre como Él lo ama y el Espíritu Santo se levantará en nosotros. Ojo esta parte. Cristo vino a este mundo y se hizo hombre para esparcir a otros hombres el tipo de vida que Él tenía. Por lo que C.S. Lewis llama la buena infección. Y esto es lo que quería rescatar sobre todo. Todo cristiano debe de convertirse en un pequeño Cristo. Todo el propósito de nuestra salvación, el propósito de seguir a Cristo es en convertirnos en pequeños Cristos. Y el proceso por el cual eso se hace pleno, se ejecuta, es siguiendo a Jesús, haciéndonos seguidores, haciéndonos discípulos,
tomando la ayuda de otros para ser más como Jesús y nosotros también transmitiendo todo lo que vamos aprendiendo a otros. Pongámonos de pie.